Capítulo 4, como os he dicho, impuestos y conceptos básicos de economía. Hay dos tipos de impuestos. Los impuestos son muy importantes, porque sin impuestos ya os he dicho que no podríamos disfrutar de todos estos bienes que tenemos dentro de esta sociedad, entre comillas, del bienestar. Bien, hay impuestos directos e impuestos indirectos. Los directos, los primeros que vamos a ver, son los que cogen el dinero de la riqueza de la gente y de las empresas. Graban la riqueza, la renta, el patrimonio, los beneficios que tienen las empresas y las personas trabajadoras. ¿Veis? Trabajadores y empresarios son quienes pagan estos impuestos. Se pagan dependiendo de los ingresos que se tienen. En este sentido son justos porque quien más tiene más paga, quien menos tiene menos paga. Son proporcionales, como ocurre en todo el mundo. Los impuestos siempre son proporcionales. Y por otro lado están los impuestos indirectos. Eso significa que van a gravar no a la riqueza que obtienes, no a lo que ganas en tu puesto de trabajo o en tu empresa, sino al uso que haces de la riqueza que tú tienes, al consumo que tú haces o a cómo transmites los bienes que tienes a tus hijos, a tu familia o a quien sea. Y lo paga todo el mundo y además por igual. Los ricos y los pobres pagan por igual esos impuestos en la misma proporción. Evidentemente, la gente con dinero consumirá más y la gente sin dinero consumirá menos, pero todos pagan el mismo porcentaje por consumir. En ese sentido, los impuestos indirectos, que además son los que más pagamos, porque los pagamos a diario, recordad el IVA, son más injustos, porque todos pagamos lo mismo, ricos y pobres. Bien. ¿Qué tipos de impuestos hay? Me quito de aquí. Dentro de los directos, el que tenéis que controlar es el IRPF, la renta de las personas físicas. Ese es el impuesto que hacen todos los trabajadores y trabajadoras declarando el patrimonio y los ingresos que tienen al cabo de un año. En mayo-junio, se hace la declaración del IRPF. A veces te sale a pagar, a veces te sale a devolver. Y Hacienda te quita, te descuenta o te devuelve el dinero, no la parte del dinero que has ganado. Bien, todas las personas que superen una renta mínima tienen que pagar ese impuesto. Los que tienen unas rentas básicas o no cobran, evidentemente no. El impuesto de sociedades es importante sobre todo para las empresas. Ahí tienen que declarar los beneficios que obtienen esas empresas. El impuesto de sucesiones y donaciones son las sucesiones que recibes tú de forma gratuita. Herencia, por ejemplo, de un familiar, también tienes que pagar una serie de impuestos. Y el impuesto de patrimonio son todas aquellas cosas que no son tu vivienda habitual, que también tienes que declarar. Bueno. Impuestos indirectos. Me muevo aquí arriba. El más importante es el IVA, que es el impuesto del valor añadido. Todos los productos tienen un IVA. Las Coca-Colas, bebidas, comida, televisores, teléfonos móviles, todo lo que compramos tiene IVA, pero dependiendo de la importancia para las personas que tienen ese producto, el IVA es más alto o más bajo, se pagará más o menos impuestos. Y todos los consumidores y consumidoras vamos a pagar ese IVA. Si no consumimos, no, pero ¿quién no consume en nuestra sociedad actual? Al fin y al cabo, todos consumimos. Y luego, otros impuestos importantes son los que se añaden, por ejemplo, al alcohol, a las bebidas alcohólicas, o el impuesto que tiene el tabaco, o el impuesto que tienen las gasolinas, los hidrocarburos, o la matriculación de vehículos. Si tú fumas, bebes, utilizas un coche, o matriculas, te compras uno nuevo, vas a tener que pagar un impuesto especial por esos productos. Más o menos queda claro. Importantes: el IRPF, impuesto de sociedades, el IVA y estos impuestos especiales. Bien. Luego hay un montón de términos que tienen que ver con economía y que os tienen que sonar. Son conceptos básicos. Vamos a ir poco a poco. Primero, beneficio. El beneficio es lo que obtengo por la producción y venta de un producto. El mercado. El mercado es todo aquello que produzco, vendo, intercambio para obtener un beneficio. Produzco
bienes y produzco servicios. Los bienes son objetos materiales que se producen. ¿Se ve? Una taza, por ejemplo. Eso es un bien. Servicio. Servicio es algo diferente. Es un bien inmaterial que se produce también. Por ejemplo, cuando alguien os está dando una clase de inglés, lo que os está dando es un servicio. El IPC es el coste de la vida, índice de precios al consumo. Los precios varían, no son siempre los mismos y además van incrementando. Normalmente no bajan de precio las cosas, a veces sí, eso ya depende de cómo funciona el mercado. Entonces, a esta evolución de los precios de la vida se le llama IPC, índice de precios al consumo. Hola chicos, estudiar mucho. Venga. Después de esta breve interrupción de vuestras compañeras, continuamos con las definiciones. Veis que he cambiado de escenario. Una pared blanca, estoy en casa, ya no estoy en instituto, se ha hecho de noche. Bueno, seguimos. Inflación, creo que nos habíamos quedado, es la subida generalizada de los precios de las cosas. Siempre hay inflación, casi siempre hay inflación, y la inflación puede ser muy negativa para una economía, sobre todo si los precios suben mucho y los salarios de las personas no suben. Entonces, cuando la inflación se dispara en las economías, lo que va a suceder es que el nivel económico de las personas va a disminuir porque van a seguir cobrando lo mismo, pero el precio de los productos ha aumentado muchísimo. Bien. Inversión, ya sabéis lo que es invertir en algo. Tenemos un dinero y lo invertimos en algo para obtener beneficios. Especular está relacionado, pero es algo diferente. Sobre todo es comprar. Obtengo algo, compro algo, lo mantengo durante un tiempo hasta que después lo vendo y obtengo unos beneficios muy grandes. Especulo con eso. Puedo comprar dólares a un precio muy bajo, como pusimos el otro día de ejemplo, los mantengo durante meses, incluso años, en mi poder hasta que el dólar sube de precio y entonces los vendo y obtengo grandes beneficios por esta especulación. Puedo comprar tierras que no valen nada en un terreno yermo porque sé que a lo mejor dentro de 10 años ahí va a haber una urbanización y al cabo de 10 años las vendo. He especulado, he comprado algo muy barato y luego lo he vendido muy caro y he obtenido un beneficio muy grande. Compro una entrada de música, de un concierto de un gran artista, compro, la tengo, sé que se va a acabar y luego la revendo por un precio muchísimo mayor de el precio justo o el que le correspondía. Eso es la especulación. Bien, producir, ya sabéis, es obtener un bien o un servicio. Productividad es diferente de producción. Productividad es el rendimiento que saco a ese producto que he producido. El rendimiento alto o el rendimiento bajo. Tengo un terreno y un campo. Y entonces puedo tener una alta o una baja productividad. Imaginaos, si vosotros y vosotras que sois 10 en clase trabajáis en un campo y obtenéis, yo qué sé, 200 kilos de patata. Ahora, en el mes de febrero, no sé si la patata todavía tenemos o ya pasó. Bueno, si una productividad, bueno, vamos a decir media. No, estáis trabajando 10 personas, pero si en vez de trabajar 10 personas metemos un tractor, obtendríamos los 200 kilos de patata de una forma mucho más rápida. O sea, aumentaría la productividad. El PIB es un término interesante, el Producto Interior Bruto de un país. Producto Interior Bruto. Es la riqueza que genera un país, toda la riqueza que genera bienes, servicios que tiene un país. Y el PIB per cápita es esa riqueza del país dividida entre el número de habitantes que tiene ese país. Esto es un poco engañoso, porque imaginaos que un país es muy rico y tiene un Producto Interior Bruto muy alto. Pero ocurrió una circunstancia, que hay unos pocos ricos que tienen todo y muchísimos pobres. ¿Qué ocurriría? Al dividir el Producto Interior Bruto por el número de habitantes que hay, parecería que el nivel medio de la población es que viven bien. Pero no tiene por qué ser así, porque es la media, no el Producto Interior Bruto per cápita, es el dinero que tiene la riqueza que tiene un Estado repartida entre todos sus habitantes. Pero eso no significa que todos sus habitantes vivan bien.
Puede haber unos que acumulen la mayor parte de la riqueza y una gran mayoría que viva en una situación de pobreza. Y sin embargo, salir unos índices de Producto Interior Bruto per cápita medios o altos. Estados Unidos, que es uno de los países a la cabeza del PIB mundial y del PIB per cápita mundial, no el que más, pero está a la cabeza. Allí sabemos que hay 40 millones de personas en situación de exclusión social. Es mucha gente, mucha. Para la riqueza que hay allí. Vamos a ver una imagen de lo que es la producción y la productividad. ¿Veis? Un montón de gente trabajando en el campo y consiguen esa montañita de cereal con un tractor, menos gente, una máquina, una montaña mucho más grande. ¿En cuál de las dos imágenes es mayor la productividad? En la de abajo. Los dos están produciendo, pero el de abajo está produciendo muchísimo más que el de arriba. Bien, y hasta aquí hemos llegado con este capítulo. Hasta luego.